Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí sumados a este conversatorio en el que vamos a estar dando algunas ideas para cuando uno busca trabajo como profe de matemática, algunas consideraciones que esperamos sean útiles. Vamos a presentar a quienes vamos a estar aquí. Gustavo Carnelli trabaja en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Carolina Chávez, Carolina no te vemos, que trabaja en Bienestar Universitario también de la universidad. Paula Leonian, también investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Brenda Cataño, que está por ahí y con quien van a interactuar, que es estudiante de psicología y que nos está dando una mano para las preguntas que van a estar circulando por el canal de YouTube. La idea es que podamos compartir algunos puntos de partida, algunas ideas, algunas consideraciones, y hacia el final del encuentro vamos a estar dejando un espacio para que hagan preguntas. Les pedimos que por favor esperen a que terminemos la presentación para hacer sus preguntas, porque tal vez algo de lo que ahora se están preguntando lo estemos contando y destrabando a lo largo de esta charla. Les vamos a contar, vamos a pasar por estos puntos, vamos a contarles inicialmente por qué nos pareció interesante hacer esta charla con ustedes. Vamos a hablar específicamente del armado del currículum, cuando uno tiene que mandar un currículum para un puesto, para un cargo, qué consideraciones tener en cuenta, cómo manejarse cuando uno tiene que contactarse con alguien a quien seguramente no conozca por mail o vía una carta de presentación. ¿Qué hacer cuando nos piden alguna entrega escrita, sea un proyecto, una prueba técnica, alguna guía de actividades? ¿Qué hacer cuando nos piden una presentación oral, sea una prueba de oposición, una clase? Y también algunos tips para los momentos de entrevista. Luego hacemos un cierre y pasamos a las preguntas. Este es el recorrido al que los invitamos en este momento a sumarse. ¿Por qué nos interesó y por qué pensamos desde, bueno, desde el área de matemática en realidad, pero Carolina está más allá de la matemática y viene trabajando mucho con graduados y con estudiantes avanzados en estas cuestiones, y por eso estamos aquí? Porque solemos estar con Gustavo y con Paula muchas veces de jurados de algunas búsquedas o en tribunales evaluadores, y algunas veces vemos con cierta lástima que algunas cosas no estuvieron logradas, y nos parece que vale la pena conversar de estas cosas para que puedan hacer un buen papel, para que ese tiempo que tienen de interacción con otras personas, tratando de conseguir un puesto, momentos que a veces son únicos, puedan como salir lo más lucido posible. Y si después uno no gana el cargo o no logró acceder a esa postulación, bueno, habrá sido porque hay otro mejor y no porque lo de uno salió deslucido. Y entonces en esta idea también de lo que vamos a estar aquí compartiendo es de qué modo podemos pensar en resaltar algunas de nuestras fortalezas a la vez que reconocer debilidades que todos tenemos, por supuesto. La cita de hoy es para considerar algunas de las estrategias, dar algunas pautas, dar algunos tips, y como para empezar, el punto de partida, un punto de partida clave es tener absoluta claridad en los datos del cargo. ¿A qué estoy postulando? ¿A qué institución? ¿De qué se trata el trabajo al que me estoy presentando? Y en general, las búsquedas laborales, en particular en matemática, arrancan mandando un currículum. Entonces, ¿qué consideraciones tener en cuenta? ¿Cómo encarar el armado del currículum? Es algo que en este momento vamos a empezar a trabajar. Bien, gracias Mabel, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos al hueso. Entonces, nosotros lo que sugerimos es un currículum tipo, si bien no hay un solo tipo de CV, tenemos tres propuestas. Uno que es cronológico, que tiene que ver más con conocer la evolución de cada persona, en esa evolución académica, laboral. La funcional y la mixta. Pero como les decía, sugerimos que el cronológico sería el más apropiado para este campo. Este currículum, ¿sí? Tiene tres bloques importantes.
Tiene una parte de presentación, de redacción e de información. Ese CV debería ser organizado y si se presenta de forma impresa, debería no tener enmiendas ni arrugas, no debe ser fotocopiado. Y una de las cuestiones centrales sería no mentir, casi como en la vida misma. La redacción tiene un diseño propio, eh, sería no uno preestablecido, siempre hay que hacer una revisión ortográfica, y dentro de ese diseño propio uno tendría que elegir uno o dos tipos de letras mayormente. Tener muy presente el tema de las mayúsculas, las negritas, los subrayados, son para destacar cosas, habría que ver qué es lo que queremos destacar. Pero nuevamente no estamos recomendando CVs de preestablecidos o que andan circulando por la web. Simplemente elegimos uno propio, un diseño propio que siempre es muy bien valorado. La información, el contenido de ese CV tendría que tener datos personales, completos, por favor, la formación académica, teniendo en cuenta esto, que estamos armando un CV cronológico, tiene que tener la información de la más actual a la más antigua, con una estructura que va con las fechas, el título que recibí o el que voy a recibir, la institución que lo emitió, por ejemplo, la dirección, luego los cursos, las becas, los antecedentes docentes. Otros conocimientos deberían figurar también los idiomas y los conocimientos que tengo en informática, los programas que conozco, y finalmente la experiencia laboral. Y la experiencia laboral también tiene una estructura, es importante poner las fechas, el puesto, la institución en donde trabajé, la dirección y sobre todo las tareas desarrolladas. Esto también es algo muy valorado, donde yo ahí me puedo explayar un poco más sobre las tareas que yo realicé en cada dependencia. Puedo hacer un comentario cortito, así como súper específico de las cuestiones de matemática en general. Cuando ahí Carolina menciona, pongamos los cursos, pongamos los talleres, la experiencia laboral, tengan en cuenta que el que lee no sabe, por ejemplo, de qué periodo a qué periodo ustedes hicieron esos cursos, ni cuál fue la extensión, ni si una carrera que están declarando está o no terminada, y si no está terminada, en qué grado de avance. O sea, la información tiene que ser completa, de manera que alguien que no los conoce tenga la absoluta claridad de si el cargo ya pasó o está vigente, si el curso fue un curso de 2 horas o de 20, si tuvo evaluación o no tuvo evaluación. Y como gran mensaje, toda cosa de naturaleza diferente al resto, consideren ponerla en un apartado individual. Es decir, si hicieron una tarea de investigación, que no quede en el medio de asistencias a congresos, o si asistieron a congresos, pero en uno expusieron algo, que la exposición tenga un lugar de relevancia. No sé, Carolina, vos cómo lo ves, que estás muy acostumbrada a ver currículums, pero a veces esa información queda como confusa y queda empastada, y eso hace perder lo valioso de esa particularidad, de esa experiencia particular que tienen, y que este es tiempo de resaltar. Sí, sobre todo por eso es importante tener en cuenta, es clave la búsqueda en sí, es mi materia prima, es a donde yo voy, y en base a eso tengo que elaborar mi CV. Por eso no podemos decir que hay un solo tipo de CV. No, nosotros sugerimos uno que es académico, que es el cronológico, que nos permite ver toda nuestra experiencia académica, laboral, de este presente, de lo más, de lo último que hicimos. Y por eso también es clave, como destaca Mabel, es el tema de las fechas. Esto es importante, las fechas, que solemos no colocarlos, olvidar, incluso si es posible colocarle una fecha ASCII de actualización, ¿sí? Al final, o como en el archivo, el nombre del archivo, porque eso también nos va a poder dar un parámetro de tiempo. Entonces, lo central, considerar los datos que figuran en esa búsqueda, ¿sí?
toda esa información es la que nosotros vamos a tomar luego para enviar el CV, ¿sí? Para postularme. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La fecha de cierre de esas presentaciones. O sea, ahí vamos a tener un plazo, o sea, es el tiempo que nos va a dar para preparar el CV, preparar la entrevista, la documentación que necesitamos. Entonces, ahí tenemos nuestro horizonte clave, la fecha de cierre de esas presentaciones. Luego tener en cuenta el destino, a dónde nos vamos a dirigir, el correo electrónico. Acá abro un paréntesis. A veces estamos hablando de cosas que parecen muy obvias, pero con el nerviosismo, la expectativa que tenemos, porque estamos hablando de un empleo, muchas veces se nos pasan estas cosas que son centrales, y luego podemos tener un CV genial, y se nos pasó la fecha de presentación, o pusimos mal la dirección de correo electrónico, no sabíamos a dónde dirigirlo, etc. Entonces, vuelvo. La persona también a donde debo, la referente de la búsqueda, o sea, a donde debo dirigir este CV, donde debo dirigirme con el nombre, el apellido, el cargo, esto también es fundamental, porque nos indica de que sabemos, tenemos información de esa institución o la persona que está a cargo de esta búsqueda, que luego, si todo sale bien, seguramente nos la vamos a encontrar en la entrevista, seguramente vamos a tener un intercambio de correos electrónicos. Luego, el código de referencia, esto también hay que tenerlo en cuenta. Algunas instituciones, empresas, tienen muchas búsquedas, entonces hay que organizar esas búsquedas y les ponen un código. ¿Sí? Eso lo van a ver, justamente como les decía, en la búsqueda que vamos a recibir, o en que nos llega. Por eso debo tomar esa referencia, acá en el ejemplo ponemos admin 001, puede ser profe, matemática 002, lo que fuera, pero esto es una guía que nos va a permitir referirnos justamente a esa búsqueda y no a otra. Y debe estar tanto en el asunto del mail como en el cuerpo del mail. ¿Sí? Por más de que parezca reiterativo, es importante porque en el asunto yo debo colocar CV, mi nombre, mi apellido y ese código de referencia de la búsqueda. Pasamos a la otra filmina. Ya pasamos ahí. Bien, entonces, ese contacto por mail y esa carta de presentación muchas veces es pedida, o tenemos las dos cosas, van a ver que el mail funciona como carta de presentación, o a veces nos piden una carta de presentación. Y de acá el objetivo claramente es generar interés de la persona que va a recibir nuestro CV. Se debe diseñar en función de ese puesto, debemos destacar nuestras fortalezas, por eso les decía que esto es la oportunidad también de tirarme flores, ¿no? De ver cómo se ajusta todo eso que soy, que tengo, para aportar a ese puesto que están necesitando o buscando. La redacción debe ser en primera persona, acá sí debe ser en primera persona, a diferencia del CV, en el currículum no, el currículum es un documento, no debo hablar en primera persona, en cambio en el mail sí, puedo yo hablar en primera persona, debe ser breve, claro, el lenguaje debe ser sencillo, y lógicamente, como todo, debemos cuidar también la ortografía. Acá también podemos utilizar algunos términos importantes que tienen que ver con los términos institucionales que se manejan en cada una de esas dependencias. Lo van a localizar, esto que les digo, nuevamente en eso que es nuestra materia prima, que es la búsqueda en sí. En el mail, usar una dirección de correo electrónica formal, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No puedo utilizar un nombre de fantasía en mi correo electrónico, en mi mail. Por ejemplo, argentinacampeón@hotmail.com, o algunas cosas referidas a los partidos de fútbol, al rock, a la música, ¿no? Esas cosas las dejo para mis contactos sociales. Debo diferenciar también, ¿no?, el ámbito profesional, académico, del personal. Si no tengo un correo electrónico con mi nombre y el apellido, lo armo, es lo indicado.
es lo más apropiado, porque muchas veces esos correos electrónicos de fantasía suelen aparecer como un spam, no son bien atendidos, o sea, no, ha pasado muchísimas veces, esto parece una obviedad, pero no lo es, ¿no, Mabel? Seguramente habrás encontrado han encontrado varios ejemplos de este tipo. Yo hace poquito recibí uno que decía rock and roll bebé. Hermoso. No sabía sí, justamente yo estaba esperando un CV de una persona y recibí eso. Pero Bueno, además no es recomendable. cuando a eso se le suma que no firman con el nombre y apellido, quedó como en la intriga total de quién es la persona que se está dirigiendo. Y si no ponen asunto, bueno, es como un combo perfecto para decir no abro. Esto suena a un virus, no, no lo voy a abrir. Exactamente. Luego, nos podemos ir a esas cartas o mails para las instituciones privadas y públicas. Dos Eh, detallitos quería sumar de sí, esto que estás comentando acá. Uno, cuando uno escribe estas cartas o mails, si no pide la carta y uno va a dirigirse en un mail, una recomendación es mostrar conocimiento de aquello a lo que está postulando. O sea, no hacer una carta, y lo voy a decir mejor todavía. A veces una misma institución, supónganse una universidad, un instituto terciario, una escuela, busca más de un cargo. Entonces, sería deseable que la carta no sea la misma si me voy a postular para dar una materia de historia de la matemática que una materia de matemática de primer año. O sea, y que tenga como una especificidad propia, que no parezca que hice una única carta y a todos lados mando la misma a ver si entra en alguna. Que muestre que estoy entendiendo qué es eso a lo que estoy postulando y que muestre especificidad. Y esto de decir que vos decías, Carolina, de tirar flores, yo adhiero en eso con moderación. Voy a sumar el sí, con moderación porque un estilo que en general no se acostumbra en matemática y en búsquedas de matemática es esto de poner que en otros currículums sí, y vos seguro lo vas a decir mejor que yo, a esto de ver. decir, yo apunto en este currículum a mejorar mis no sé qué y tengo tales bondades. O sea, hay formatos de currículums que tienen esas características. Eso en matemáticas no se usa en general. Entonces es No, raro encontrarlo. Que tal vez en otros me, campos sí, yo no conozco porque me claro. gusto. No, me refería el digamos flor, porque generalmente en mi experiencia cuesta muchísimo, más allá de estas cuestiones, o sea, preestablecidas y que se notan, que por eso destacamos la importancia de dirigirnos solo de una manera a esta búsqueda específica y no hacer uno para un montón de lugares. Es que cuesta bastante poder identificar esas fortalezas y debilidades en las que contamos. Entonces, o sea, es el momento también de empezar a vernos en todas esas nuestras trayectorias que aplican justamente a lo que están pidiendo. Entonces, ese macheo es el más indicado. Y es el momento de decir, bueno, sí, tengo experiencia en este lugar, objetivas, ¿no? Tirarnos flores objetivas, se podrían decir. Para ver que, bueno, que sí aplicamos, que estamos bien para postularnos. Genial. Bien. Luego entonces tenemos que, como les decía, ver a dónde nos estamos dirigiendo, la autoridad, la institución mencionada, el encabezado. Podemos comenzar con un valor diferenciado, nuevamente acá queda mucho más claro, mi experiencia laboral, se ajusta a la búsqueda, ¿sí? De esto es lo que estábamos hablando. Enfatizar mis aptitudes y formación para el puesto, eh, y, y, y ver, no olvidar, sobre todo una vez que tenemos esto listo, no olvidar adjuntar el CV, que es lo que generalmente pasa. Nos encontramos con esto que nuevamente parece menor, pero no lo es. Muy bien. Para instituciones públicas, después vamos a dar un ejemplo, tal vez valga la pena, si querés vuelvo, pero tal vez baste con el ejemplo posterior, como vos digas. Sí, sí, yo creo que sí. Acá tienen también en las filminas, van a poder ver una estructura de encabezado, de cuerpo y de cierre, ¿no? Como ejemplo para poder seguir.
Eso está muy bueno porque a veces uno no sabe justo cómo empezar a escribir. Me toca escribir una carta y uno tal vez hizo muchos ejercicios de matemática y dice, qué sé yo, cómo escribir una carta para postular a algún lado o alguna institución privada. Bueno, esta estructura es fantástica como para tener en cuenta eh, desde el inicio, el encabezado hasta el cierre con los datos, con esto que decías en la otra diapositiva también de mostrarse abierto o expectante por una entrevista, como diciendo, ojalá me quieran conocer. Eh, bueno, cosas que son Sí. interesantes. Ujú. Aparte del currículum, muchas instituciones piden entregas escritas. Esto suele pasar porque las pruebas escritas son un elemento más para poder distinguir, para poder diferenciar y para poder hacer un ranking, sobre todo cuando uno espera mucha afluencia de candidatos, que a veces nos pasa como profes de matemática, que hay un cargo y tal vez se presentan 15 o 20 personas. Entonces, ¿cómo se valora, cómo se rankea un orden, cómo se hace un orden de mérito con tanta gente? Este tipo de entrega escrita suele ser un elemento que está pensado en parte para eso, como para sumar elementos que permitan diferenciar entre los distintos postulantes. Y hay de distinta índole y de distinta naturaleza. Y entonces, nuevamente, lo primero es entender qué me piden. Me están pidiendo un proyecto de docencia, me piden un proyecto de investigación, me piden una propuesta didáctica para la materia a la que postulo, me piden un programa de la materia a la que postulo, una guía de actividades que haría en la clase de un tema elección, una guía de actividades con un tema que me dieron, y así hay un menú enorme de posibles cosas que nos pidan para hacer por escrito. Entonces, lo primero es tratar de entender como finamente qué es lo que me están pidiendo y ver si hay pautas, ver si la institución me dice, bueno, una prueba técnica que tenga que sí o sí contener tales cosas. Bueno, ahí es clave ceñirse a lo pedido, cumplir con esto que nos están pidiendo. Y como para dar un ejemplo, porque esto es muy común que ocurra muchas veces en institutos terciarios, cuando uno se propone como docente para dar materias de matemática, por ejemplo, en profesorados terciarios, nos piden una propuesta didáctica o guías de actividades o programas de materias incluso. Y entonces hay como un menú de asuntos que podrían estar presentes en eso que nos piden. Desde que nos pidan modalidad de trabajo de la materia que estoy dando, por supuesto que contenidos, tal vez nos lo dicen y tal vez no lo dicen. Y entonces ahí hay que ver, porque entendiendo qué es lo que nos están pidiendo, nosotros, si no nos piden, si no nos dicen qué ítem seguir, nosotros vamos a tener que elegir qué de estas cosas sería pertinente incluir y en qué orden. Y entonces quiero contar un poquito cómo pensar eso y algunos matices que generan diferencia. Por ejemplo, si fuera una guía de actividades como para dar en un curso de una cierta materia, no pondría un sistema de evaluación. Pero si me piden un programa de una materia, no podría no tener un sistema de evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de que enfatizamos que es tan clave entender aquello que nos piden, sabiendo que hay un menú de posibles elementos que tiene que tener, tenemos que usar como nuestro criterio para decidir cuáles de ellos incluir. Y acá, simplemente como para mostrar un ejemplo, y después ustedes preguntarán si quieren y en la medida en la que podamos contestamos, para una propuesta didáctica o para un programa de una materia, uno esperaría, por ejemplo, ítems como estos. Carátula, datos del docente, institución, cantidad de horas de la materia. Fíjense que esa información, si no les viene dada, la tienen que buscar. Si estoy postulando para ser profesora de álgebra en el instituto tal, no puede ser que no sepa cuántas horas tiene, no puede ser que no sepa cuáles fueron las materias correlativas anteriores que los alumnos saben, porque es mi punto de partida. Y si eso no viene dado en los datos del llamado, tengo que buscarlo, tengo que tratar de entender lo más finamente posible a qué me estoy presentando.
poner aquí, entonces, atención a las particularidades de la materia, la institución, los destinatarios. No es lo mismo pensar una materia de matemática, por ejemplo, a nivel superior, para la formación de un técnico en, no sé, en informática, que para un futuro profesor de matemática. Entonces, va a haber algún rasgo de mi propuesta que muestre que estoy poniendo atención en a quién le voy a dirigir esta materia. Lo tengo que manifestar, lo tengo que lograr poner, ya sea en los objetivos o propósitos, y aquí distingo los objetivos pensados como aquello que quiero que el alumno aprenda, y los propósitos desde la perspectiva docente. Yo como profesora me propongo que en mi clase ocurran ciertas cosas. La organización de contenidos, usualmente en unidades, la modalidad de trabajo, pensar el rol del estudiante, pensar si vamos o no a estar habilitando recursos, sistema de evaluación, fundamentación y bibliografía relativamente actualizada. No podría ocurrir que la bibliografía de un programa que elevo sea toda del año 60. No podría, sí puede ocurrir, pero no sería deseable que eso pase. Fíjense qué distinto que es tener estos ítems a pensar en un programa que solamente incluya unidades de contenido. Hay programas que si ustedes entran a buscar por internet van a ver solamente 5 unidades con contenidos. Tal tema, tal tema, tal tema, unidad. Eso dice poco, porque no dice qué es lo que quiero que el alumno aprenda con esos contenidos. No dice cuál es mi perspectiva, cómo voy a estar imaginando la clase, cómo los voy a evaluar, cuál es la bibliografía. Bien, cuando uno entra a un lugar a veces para sumarse a equipos docentes, porque son materias que son masivas, tal vez en una búsqueda uno diga, yo me quisiera diferenciar, yo quisiera poner mi matiz, yo sé cuestiones de matemática y de educación matemática, quisiera poner mi matiz. Para mí es un buen lugar, diríamos, que lo sumen, pero que no sea demasiado disruptivo. Es decir, así como uno puede manifestar un matiz personal, también tendría que mostrarse abierto y ejecutarlo, llegado el caso, acomodarse a lo que nos están pidiendo. Así hay un enfoque didáctico en una materia, a mostrarme abierto a que puedo estar dando eso que quieren. Quiero hacer una distinción respecto de la fundamentación, y acá muestro a la vez dos posibilidades diferentes de dónde poner el rubro fundamentación, si acaso entiendo que es pertinente ponerlo. Fíjense aquí a la izquierda, fundamentación, organización de contenidos, unidades, unidad 1 hasta unidad 4 o 5, objetivos y propósitos, modalidad de trabajo prevista para las clases, o sea, contarle al otro cómo estoy imaginando dar las clases, sistema de evaluación y bibliografía. Esta estructura es distinta a esta otra estructura que arranca con una introducción en la que tal vez uno presenta la materia, organiza los contenidos, objetivos y propósitos, modalidad de trabajo, sistema de evaluación, y fíjense dónde aparece la fundamentación. En la primera que digo, en donde la fundamentación arranca en primer lugar, lo que se espera leer en ese ítem es como una declaración de posición. Cómo yo, profe, veo la enseñanza de la matemática en el nivel al que estoy dando, la formación del profesional al que voy a estar formando con mi materia. Es como una declaración de posicionamiento. Muchas veces sobre la matemática, la enseñanza, como docente, cómo concibo la enseñanza y el aprendizaje, cómo entiendo que los alumnos aprenden. Entiendo que aprenden copiando o entiendo que aprenden trabajando en grupo. Es como declaración de perspectivas. En esta otra, cuando la fundamentación está, luego de que ya conté todo lo anterior, la fundamentación podría tener otro rol y podría ser el lugar en el que yo defiendo por qué propuse todo lo anterior. O sea, un lugar donde fundamento teóricamente con elementos, por ejemplo, de educación matemática, todo lo que dije antes. Porque al haber estado antes, tengo como evidencias para sacar y para que la fundamentación quede articulada con lo anterior. Lo que no podría ocurrir
es que toda la primera parte hable en una introducción de la bondad del aprendizaje significativo y el autor y bla, 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 y cuando voy a la fundamentación no toca ni menciona nada de lo anterior. En esta posición, la fundamentación, se espera que uno retome lo que acaba de hacer antes, a diferencia de cuando un programa o una propuesta didáctica arranca con la fundamentación. No tengo nada antes para tomar como evidencia. Entonces, lo que sigue va a dar cuenta de esa declaración que hago inicialmente. Bueno, pasamos con Gustavo a las pruebas técnicas. Como decías, Mabel, como parte de una búsqueda es probable que nos pidan una prueba técnica. ¿En qué podría consistir? Bueno, podría haber distintas posibilidades. Nos podrían pedir que elaboremos una propuesta de algún aspecto de la enseñanza de algún tema, que propongamos una evaluación de algún tema, que hagamos un análisis de alguna propuesta de enseñanza. En particular, nosotros en Sarmiento, que estamos trabajando en los talleres iniciales, y entonces, digamos, es un lugar masivo con búsquedas relativamente frecuentes, variamos el tipo de prueba técnica bastante de una a otra, pasando por muy distintos aspectos. En este caso que estamos hablando de materias que tienen como una coordinación centralizada, porque uno podría tener una prueba técnica para una materia que no tiene una coordinación centralizada y que tiene, por ejemplo, un plan de estudios, digamos, en el cual uno tiene que realizar lo que le planteen. En esas pruebas técnicas, lo que nos van a estar evaluando es nuestro conocimiento didáctico, didáctico-matemático, pedagógico y matemático en particular. Nos van a estar evaluando también si conocemos a esa población destino de la enseñanza y lo estamos expresando en nuestra propuesta, y si también mostramos capacidad de adaptarnos a los lineamientos de una cátedra, en el caso que tengamos una coordinación centralizada, como por ejemplo lo que mencionaba de los talleres iniciales, o que nos ajustemos a los lineamientos de un plan de estudios, si no es el caso, y uno tiene que ajustarse a simplemente las prescripciones de un diseño curricular o de un plan de estudios. Siempre es importante que en estos casos nos ajustemos estrictamente a la consigna que nos dan en la prueba técnica, que no nos vayamos por las ramas, que contestemos seguro o que estemos seguros de haber contestado a lo que nos están preguntando concretamente, a los ítems que nos piden evaluar. Porque piensen, como mencionaba Mabel antes y como nuestro ejemplo también en los talleres iniciales, que son búsquedas que por ahí tienen a muchos docentes. Y lo que en la evaluación hay que rankear a los postulantes, y entonces uno tiene que tener criterios para decidir cómo rankearlos. Y esos criterios uno, desde las evaluaciones, intentan que sean lo más objetivos posibles, ¿no? Uno intenta desproveer de subjetividades. Entonces, es muy importante ajustarse exactamente a lo que nos piden, porque eso probablemente nos lo valorarían negativamente si no lo hacemos. Si también incluye una presentación oral, la búsqueda, es decir, además de la presentación de una prueba técnica, que sería algo escrito, también incluye una presentación oral, eso puede tener también diferentes formatos. Podría ser que nos pidan dar una clase, que nos pidan dar una clase, que tengamos el formato de clase pública. El formato de clase pública se utiliza en los concursos, y uno suele preguntarse, digamos, ¿qué esperan que hagan una clase pública? Y eso no tiene una respuesta como absolutamente determinada. En general se suele contar en qué consiste la clase que previamente tuve que preparar, mostrando las actividades, mostrando lo que haría en cada momento de esa clase, pero yo se la cuento al jurado. También podría pasar, ya no en lo que es el formato de clase pública, que nos pidan que hagamos una clase que se simule ante el jurado. Todo eso estaría aclarado de antemano. En estos casos, el que se postula tiene una consigna, le dicen que tenés que preparar una clase de tanto tiempo sobre tal tema, con tales cosas. Pero también esa presentación podría ser un coloquio o una entrevista. Ahí eso es bastante más abierto. Ahí es probable que no tenga casi nada como dato previo. Que me digan que hay que venir a un coloquio o una entrevista.
Entonces, como que son distintos los grados que yo puedo anticipar. En una clase pública es mucho lo que yo puedo. Yo tengo que traerla armada bajo ciertos parámetros. En una entrevista, en cambio, yo no sé muy bien por dónde va a ir. Si hubo una presentación escrita previa de una prueba técnica, es muy probable que incluya precisiones sobre esa prueba técnica, además de otras cosas. En esa presentación oral van a estar evaluando en acción ahora, ya no en un escrito, la capacidad del ejercicio de la actividad, ¿no? Van a estar buscando que yo tenga, digamos, que yo precise lo que hice en la explicación previa. Probablemente me pregunten, me pidan ampliar, como comentaba Mabel. Es importante que si, por ejemplo, me piden un programa, yo desarrolle, yo muestre, digamos, mi toque personal. ¿Cómo entiendo yo a este espacio en donde me estoy proponiendo? Porque si no, seguramente en esa entrevista me lo van a estar preguntando. Y si yo lo precisé, es probable que también me puedan llegar a cuestionar por qué lo entiendo de tal forma, y yo ahí tendría que poder defenderme. Siempre que uno hace este tipo de presentaciones, tiene que pensar en el jurado. Por supuesto que eso va a depender de la búsqueda. Hay búsquedas a las que uno se presenta que no conoce nada del jurado. Por ahí convendría googlearlo para conocer su recorrido. Si son gente específica de matemática, son matemáticos, son gente de educación matemática, son gente de las dos cosas, son gente de educación únicamente. Eso está bueno porque pensemos que ellos son los que me van a evaluar. Y lo que yo tengo que demostrar es ser el mejor o estar entre los mejores de esa evaluación. Quiero sumar un detallito, sí, antes de pasar a la otra diapositiva, sobre las clases públicas, que en general son un elemento de los concursos regulares. Vieron que para las universidades nacionales una instancia clave son los concursos que son regulares. Y ahí depende mucho de la institución que les digan estas precisiones de qué es lo que están esperando de mí en la clase pública. Si una simulación, si están esperando una simulación de una clase como que tendría que ser expositiva, porque no voy a poner al jurado a resolver algunas actividades o hacer un trabajo en taller, y cuando no está dicho, le toca al candidato pensar este matiz que Gustavo vos estabas contando de ¿qué hago? Hago como si el jurado no estuviera y expongo una clase porque no tengo otra alternativa, como si fuera una clase expositiva contando cosas de matemáticas y la materia es de matemática, o me voy al otro extremo donde no actúo nada expositivamente y solamente describo cómo sería mi clase. Por ahí habría que pensar en un punto intermedio, sobre todo si uno no conoce al jurado o sobre todo si uno no conoce el uso en la institución. Hay instituciones que quieren ver al profesor escribiendo en el pizarrón. Ni siquiera quieren que use un Power. Y esto es al día de la fecha, a 2021. Entonces, toda esa información que puedan tener, bienvenida será. ¿Paso la diapositiva o no todavía? No, y también podemos decir esto de ajustarse a la normativa institucional. Piensen que a veces uno se presenta a una búsqueda en una institución a la que ya pertenece, y en otros casos a una que no pertenece. Y bueno, en general, el que es local tiene como una ventaja, porque conoce mucho más esa institución. Bueno, si no somos locales, estaría bueno conocer lo más posible de esa institución y mostrar pertinencia. Seguramente nos lo van a valorar positivamente, que no somos locales y sin embargo nos informamos de cómo funcionan las cosas ahí. Y también recomendamos, tanto para las presentaciones orales como para las escritas, que uno tenga en cuenta tanto criterios matemáticos como didácticos como pedagógicos. Es decir, que balancee las tres cosas. Que su propuesta no sea centrada solamente en alguno de estos aspectos. Si solamente toco aspectos pedagógicos, pueden estar infiriendo y tiene un buen conocimiento matemático de lo que propone. Si solo me meto en cosas matemáticas, van a decir, me parece que sobre la enseñanza de esto no maneja mucho. Y todo eso van a estar investigándolo seguramente en una entrevista. Ahora sí. Fantástico. Ahí va, ¿eh? No sé por qué no pasa fácil. Mientras tanto, agrego algo en cuanto a la presentación escrita, que también puede ser una obviedad, puede sonar una obviedad, pero necesitamos tomarnos unos minutitos para la revisión final. O sea, yo no recomendaría entregar algo si no lo revisamos previamente. Ese detalle, esos minutitos de revisión nos pueden salvar un montón de errores
y me parece una instancia crucial a la hora de entregar este tipo de desempeños. Y algunas precisiones acerca de la entrevista, que es, como decíamos, la parte más impredecible, ¿no? Donde el postulante no sabe por dónde va a andar. Bueno, estas entrevistas podrían llegar a estar haciéndose por medios virtuales, ahora en estos tiempos ha sido mucho más frecuente. Cuando volvamos a la presencialidad más completa, puede ser que se mantengan en algunos casos entrevistas virtuales. En ese caso conviene cuidar el ambiente, la luz, la toma, si la entrevista es virtual. Es decir, cuál es nuestra postura, nuestra actitud, mostrar seguridad, mostrarnos receptivos ante las consultas del jurado, interesados por compartir lo que nos consulten, lo que nos pregunten, y mostrar conocimiento de ese cargo para el cual nos postulamos. Como decimos, es la parte en donde uno tiene menos manejo previo, pero uno, al haber entregado ya una prueba técnica, si esto pasó previamente, uno puede tener algunas ideas acerca de por dónde me podrían estar preguntando. ¿Qué puntos abiertos estoy dejando en la presentación escrita que los va a invitar a consultar acerca de cómo entiendo yo estas cosas? Bien. Y por último les comentamos así dos ejemplos más concretos. Uno es de Sarmiento, en el IDH, donde estamos trabajando, digamos, Mabel, Paula. En las búsquedas que hace el IDH hay que entregar el CV ordenado de un cierto modo, es decir, no va a servir seguramente el que yo tenga armado y guardado en mi computadora. Voy a tener que reubicar las cosas a un formato predeterminado, donde quieren tales ítems, y entonces yo tengo que reubicar todas esas cosas. Y lo tengo que hacer porque si no, no me van a tener en cuenta si las cosas las puse en el lugar equivocado. Después del CV, que tiene condicionantes, tiene requisitos que hacen que si yo no los cumplo, no avanzo en la evaluación. Luego se toma una prueba técnica, que como les comentamos antes, puede consistir en diversos aspectos de una propuesta didáctica. Y por último, si uno también pasa un mínimo de esa prueba técnica, tiene la entrevista, que en general consiste en mayores precisiones sobre la prueba técnica y el análisis de la pertinencia, digamos, de uno para el cargo. Las tres cosas, los tres ítems son obligatorios y los tres tienen como un mínimo para poder avanzar en la evaluación. Y por último, también podríamos mencionarles el Instituto Joaquín B. González, donde yo trabajo, que tiene una forma distinta de evaluación. Ahí, digamos, también se pide, uno puede consultar en la página del Joaquín y tiene todo esto disponible para cualquier cargo. En cambio, en Sarmiento tiene que meterse en cada búsqueda que llega por correo electrónico a la lista de la universidad. En cambio, acá el formato es general para todas las búsquedas. Uno tiene que entregar también el CV ordenado de un cierto modo, ahí totalmente análogo a Sarmiento, aunque de otro cierto modo, no del mismo que Sarmiento. En este caso hay que presentar una propuesta de trabajo, lo que sería como una especie de programa, que también tiene los ítems predefinidos, y por último hay un coloquio o entrevista para quienes hayan pasado también un mínimo, porque en este caso lo que se requiere es como un mínimo global de puntaje, y uno con el CV y el plan de estudios podría ser que ya no alcance, aunque en el coloquio le vaya bien. Bueno, estos son dos ejemplos de dos instituciones distintas, como digo, las de Joaquín González las pueden encontrar en la web, las de Sarmiento habría que encontrarlas búsqueda por búsqueda. Bueno, y a modo de cierre, como para dar paso a las preguntas, estos cuidados, yo tengo un problema con la cámara, pero lo voy a resolver en breve. Algunos cuidados con la imagen y lo de redes, que por ahí Carolina querés ampliar, y también te dejo el último punto porque es tu campo, como para que des algunas lugares como para poder recurrir en busca de asesoramiento más particularizado. Sí, esto que destaca Mariel, sigo con Mariel, Mabel, perdón, voy a tener que analizar esto. Los cuidados de la imagen digital y redes, simplemente porque a veces olvidamos que todo lo que disponemos en las redes sociales se vuelven públicas y ya no tenemos manejo al respecto. Entonces,
tenemos que cuidar nuestra imagen digital, también como profesionales, como académicos, por nuestro perfil profesional. Entonces, es algo que no tenemos en cuenta, y lo que nosotros sugerimos es tener mucha atención. Y luego el servicio de intermediación laboral al que pertenezco, está bajo la Dirección General de Bienestar Universitario. Le sugerimos a quienes estén interesados o interesadas de poder visitar este espacio. Ahí van a poder ver todas las búsquedas externas a la universidad, o sea, de empresas o instituciones públicas, privadas sobre todo, que publican las búsquedas laborales y nosotros las replicamos ahí. Pueden visitarla en la web, Bienestar Universitario, Servicio de Intermediación Laboral, incluso para poder anotarse en este servicio puedan recibir todas las búsquedas laborales vigentes. Eso es la información que teníamos para darles, y también incluso para quienes estén graduados o estén por graduarse, también ahí mismo tienen un espacio donde pueden inscribirse y recibir información de toda índole, no solamente las que tengan que ver con búsquedas laborales, sino también con algunas capacitaciones, algunos talleres que son de interés. Sí, es un servicio buenísimo que tiene la universidad, y que incluso no está cerrado solamente para la universidad, lo cual es un dato sumamente importante, porque es probable que este video que estén ahora viendo o estudiantes o graduados de otras instituciones, así que también es un dato bueno. Bueno, ahí dejamos de compartir pantalla mientras yo resuelvo lo de la cámara. Vamos a poder ver si hay alguna pregunta. Están Brenda y Paula en el canal de YouTube y seguro nos las van a hacer llegar. Ahí hay una primera pregunta, dice Ricardo, tengo una duda para nosotros que somos extranjeros, ¿cambian mucho los trámites? Ahí lo que se me ocurre decir es solamente las cuestiones de titulaciones. Esas cosas, las titulaciones, si son de otro lado, sí requieren de trámites, digamos, formales que se hacen, no sé, en los ministerios, digamos, eso depende un poco de cada caso. Después, el resto es como cualquier otro, solamente la presentación de documentación, que eso sí cambia lugar a lugar, qué documentación hay que presentar, pero seguro que las titulaciones requieren de un trámite formal o consulados o ministerios. Tadeo pregunta, ¿qué recomiendan hacer ustedes para una clase pública sin especificaciones? Empezar un tema desde cero, planificar la clase con un tema empezado. A ver, esto último que preguntas, Tadeo, eso sí va a venir, hay ciertas precisiones sobre si el tema es inicial, si ya empezó, eso seguramente está dentro del tema. Lo que es bastante incierto es la modalidad de clase pública que se espera, y que ahí depende un poco de cada institución. Esto que comentaba Mabel, que tengo que contarle al jurado cómo pienso la clase, los tengo que hacer partícipes casi como si fueran alumnos, les hago las preguntas tal cual le haría a los alumnos, es decir, tomo más distancia o menos de lo que está pasando exactamente en la clase. Eso es como que es bastante más incierto. Ahora, sobre el contenido de la clase, sí las van a tenerlo como claro, sobre si les dicen, no sé, función lineal, no les van a decir solamente función lineal, les van a indicar algo más preciso. Ahí hay otra que también debe ser de Tadeo, ¿no? Si tengo experiencia en el área para la que me postulo, pero es antigua, y tengo experiencia más reciente, pero en otras áreas, ¿se mantiene la prioridad a lo más reciente o pongo lo más atinado primero? Si bien son estilos diferentes, se estila que va primero, que van en orden cronológico. Pero como comentó Carolina, uno podría tener otro orden. El más frecuente es el cronológico. Sí, cronológico desde lo más reciente a lo más antiguo, y aunque lo más pertinente sea más antiguo, tal vez uno lo puede realzar en esa carta o en ese mail con el que acompaña la elevación del currículum. Carolina, ¿estás asintiendo? ¿Querés agregar algo de eso?
Sí, tal cual. Nuestra oportunidad está en la carta de presentación o en el correo electrónico donde vamos a destacar todas estas cosas, y luego también podemos ampliar, tenemos la oportunidad de poder ampliar nuestro CV en la entrevista. Esos son los lugares apropiados. Creo que hay otra que también es de Tadeo. Si no se está haciendo una búsqueda en una institución en la que yo quisiera trabajar, mando igual a quién. A ver, si no hay una búsqueda vigente, esto lo que puede pasar en las privadas, en instituciones privadas, es que los docentes se acercan y dejan un CV. Preguntan si pueden dejar un CV y es probable que les digan que sí, pero porque depende de cómo la institución toma gente. Si hablamos de instituciones terciarias o universitarias, no ese es el camino, seguro. Pero podría pasar en escuelas secundarias, privadas, que uno se acerca y deja el CV y se lo aceptan, y si algún día justo necesitan para esa materia, por ahí los convocan. No es el modo más común, y seguro no en el nivel superior. Por ahí en las privadas sí, por ahí en universidades privadas ese formato podría llegar a pasar. Yo lo que diría ahí es tratar de saber lo más posible cómo es el modo de la institución en la que quiero entrar. Tratar de ver, buscar nombres de profesores o de contactos, indagar, preguntar. Antes de mandar un currículum, yo trataría de dar con algún humano que me conteste algo y que me diga cómo es ahí el estilo, cómo es el estilo para entrar a trabajar a un cierto lugar. Y después veo. Acá, sí, acá yo voy a destacar algo que nos pasa en todos los ámbitos, es que necesitamos hacer una investigación previa, sí o sí, de cualquier manera, por una cosa u otra, necesitamos tomarnos el trabajo de investigar, de hacer una mini investigación y de saber por eso los referentes de la búsqueda, la modalidad, los códigos institucionales, los parámetros de búsqueda, no son siempre los mismos en algunos lugares. En este caso, también algunas veces son muy bien valorados, contactar un correo electrónico en la medida de lo posible con algún directivo, algún lugar, mandar el CV en estas condiciones como es el que estamos compartiendo con ustedes, y muchas veces, por ejemplo, como experiencia en nuestra universidad, los guardan, quedan de archivo, quedan a mano, por si en algún momento surge una búsqueda urgente, porque eso suele pasar, búsquedas urgentes, y echan mano a algún currículum, algo que tengan ahí como archivo en backup para estas situaciones. Sí, es una instancia más y una oportunidad que es buena aprovechar. En las privadas es mucho más factible que todo esto que están contando sea más cercano que en instituciones públicas, porque ahí está toda la norma y el paso por los consejos y por las distintas instancias académicas. Suele ser más raro, pero Cada vez está más regulado el ingreso. cada vez está más regulado. Se te escuchó mal ahí, Claro. Gustavo, fíjate. Sí, cada vez está más regulado, al menos en los lugares públicos, porque se trata de cuidar que la posibilidad la tengan todos por igual, ¿no? Y no decir, bueno, como yo tengo un conocido, entonces entra mi conocido. Eso se trata de cuidar en los lugares que son públicos. Claro, como ejemplo en Sarmiento, digamos, cuando nosotros entramos hace ya más de 20 años, a ver, todavía más, estaba muchísimo menos regulado. Hoy está mucho más regulado y en todas las instituciones también va ocurriendo eso. En cambio, en el ámbito privado sí es probable que esté menos regulado. Romina pregunta si es recomendable una foto en el CV. Creo que Carolina tendrá la mejor respuesta. Nosotros suponemos que sí. Sí, en realidad nosotros en general sugerimos que si lo piden, lo pongamos. Y si lo ponemos, tienen que ser en un formato 4x4, cuidado, que no esté pixelada. En este caso nosotros decíamos que si nos quieren conocer, que nos llamen para la entrevista. Acá lo que se destaca es toda nuestra trayectoria. Pero no hay una reglamentación, excepto si la piden, ¿no? Si la piden, colocamos CV con foto, en unas condiciones a tener en cuenta, ¿no? Una foto de Facebook, una foto grupal. Insisto con esto porque suele pasar, tenemos que ser muy cuidadosos con esa imagen que estamos mostrando. Perfecto, sí, yo coincido con eso. Y de poner una foto, hay algunas fotos que son así tipo selfie, que están muy feas, que para eso más vale no poner nada. O sea, la foto o está muy cuidada o quitar.
Tadeo, creo que es la última pregunta que tenemos. Pregunta si sabemos qué sucede en el nivel medio privado, si se suele pedir alguna de estas instancias. De mi conocimiento del nivel medio privado es que se centra en la entrevista. Siempre acompañada de un CV, ¿no? Pero que se centra en una entrevista. Y ahí ¿podría... sí, y ahí sí lo de dejar currículums funciona, o por conocidos. Decirle a los conocidos que uno sabe que trabajan en una cierta institución, que está interesado en entrar a tal lado. Eso a veces funciona bien para las instituciones privadas. Claro, en el ámbito privado los contactos ¿no? y tener contacto con justo la necesidad institucional que justo aparece. Eso no es tan fácil. Bueno, hay que tener contacto siempre es bueno. Tal cual. Creo Es que la estamos última. ya, ¿no? Uh-huh. ¿Quedó alguna pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos. El video va a quedar público y seguramente será recorrido con posterioridad a este encuentro sincrónico. Agradecemos a los que estuvieron allí escuchando este rato, a los que preguntaron, a la colaboración de Paula y Brenda, siempre ahí firmes. Y bueno, Carolina, Gustavo y yo agradecemos a todos y quedamos a disposición.